Sigamos con nuestro estudio entre los paralelismos entre José y Jesús. Ahora, una manera para comparar y contrastar otra vez José a Jesús y luego Job entre sí. José disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Capítulo 1 y 2 de Job forman lo que se llama el prólogo y disfrutó la vida exaltada. Jesús, como dijimos, disfrutó por la eternidad antes la vida exaltada con su Padre en el cielo. Luego la humillación de José se descendió a Egipto. Luego la humillación de Job, cuando sus tres amigos, entre comillas, lo vieron, estaba encima de un monte de cenizas. Cenizas. Un estado de la humillación. Hermanos, no quiero hablar mucho ahora, pero dice que José se descendió a Egipto. Siguiendo a los teólogos, hay un movimiento. Por ejemplo, los profetas típicamente tienen como Jerusalén como el epicentro o desde su perspectiva. Por ejemplo, al oeste de Judá es lo que se llama Hashfelá. Hashfelá son montañas menos altas que la cordillera donde Jerusalén está. Hashfelá significa las colinas más bajitas. Y luego la costa está plana. Uno ve hacia arriba hasta Hashfelá y hacia arriba hasta Jerusalén, Belén, Hebrón, etc. Entonces, de la perspectiva de Jerusalén, cabe. Uno mira para abajo. Si uno está en el sur y uno sube al norte, sube a Jerusalén. Pero si uno está en el norte, todavía sube a Jerusalén. Más que eso, es para otro curso. Mi punto es, José fue secuestrado, vendido por sus hermanos, y luego se descendió hasta Egipto. ¿Ustedes recuerdan la película animada de Rey León? Simba no pudo cruzar la línea entre la vida y la muerte, donde las ballenas moraban, vivían. Lo hizo. Hablamos un poco sobre la palabra mar muerto y mar rojo. En hebreo, la palabra para, no quiero hablar mucho sobre eso, pero la palabra para mar rojo en hebreo es Yam Asuf. Yam Asuf. Yam es mar, Suf, juncos. Suf también es la palabra para la misma, sea letra igual, Suf y Sof. Sof significa fin. Mar, Hafim.
mar del fin, donde la vida termina y la muerte comienza a predominar. Entonces, José se desciende, sigue descendiéndose. Luego cruza el fin del mar, o juncos, ¿verdad? Es un juego de palabras. Mar Hasuf, o Mar Suf, y Mar Sof. Mar Suf, mar de juncos. Mar Sof, mar de punto de la terminación. Más o menos así. El punto final. Cruza. Luego es vendido en Egipto. Se desciende más. Luego es falsamente acusado por señorita Potifar. Luego se humilla más, se desciende a una cárcel. Luego Faraón le exalta de su celda y le pone a su diestra. Y le da toda la autoridad. Solo Faraón puede corregir a él. Su sello. Entonces, pero uno necesita entender esta cosmovisión y espero que ellos hablen en el próximo curso sobre los pactos, sobre los grados de la vida y de la muerte, que yo subsecuentemente espero compartir con ustedes también en el futuro. Ahora, luego Faraón le exaltó a su diestra, luego Dios le exaltó a Job, luego el Padre de Jesús le exaltó a su diestra. Unos comentarios finales. Pastor, ¿podrías leer para dar a los estudiantes un descanso de escuchar este terrible español? Muy bien, ahora el puro colombiano. Dice, tal parece que José ya para su adolescencia había dejado que el favoritismo de su padre le llegara a su cabeza en lugar de hacerlo más humilde, juzgando para la manera en que Jacob y sus hijos le regañaron por la interpretación de sus primeros sueños. Parece que José no lo había descrito de la manera más humilde. En lugar de atenuar el favoritismo de su padre, José, sabiendo muy bien que se sentía ofendido por el primer sueño, les contó el segundo. Podemos decir que José pudo haber temido a sus hermanos lo suficiente como para querer que ellos le estimaran más que a José, a Jesús, el que estaba por venir. Un poco más, por favor. Sin embargo, en algún punto antes de que los hermanos de José se presentaran ante él en Egipto, es evidente que Dios había reorientado a José completamente. Es decir, el Espíritu Santo había utilizado lo que Jacob le había enseñado sobre la promesa a sus padres para convencerlo de que la vida no se trataba de su propia exaltación, humillación y exaltación subsiguiente, sino que se trataba de la exaltación, humillación y exaltación subsiguiente de Jesús, el que había de venir. Muy bien, gracias, ¿no? Les da un receso, ¿verdad? Excelente. ¿Hago sentido hasta esas alturas? Sí. Muy bien. Por otro lado, si José hubiera permitido que la traición de sus hermanos
hubiera sido más importante que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a su padre Jacob, su temor a ellos, revestido del deseo de venganza, le hubiera llevado a ejecutarlos. Supongamos por un minuto que José hubiera querido ejecutar a Judá por haber sugerido que el venderlo para obtener ganancia era mejor que matarlo. ¿Ven cómo esto pudo haber sido una buena jugada en las manos del adversario? Si no pueden, analicen Génesis 49, 8 a 10. Hermanos, necesitamos lo que ustedes habían, pero ya no creen, fue el protoevangelio para hacer sentido de eso. Aquí, mis hermanos, poco antes de la muerte de Jacob, él llama a José. José, vente, voy a bendecir a cada tribu. Tú necesitas estar aquí. Y aquí, mis hermanos, referente a Judá, Jacob dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Cuando se refieren a Jesús como el cordero y el león, aquí es de la parte del león. Se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? Aquí, mis hermanos, este versículo, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre tus pies, hasta que llegue Silo o Shiloh en español, en hebreo, a él se congregarán los pueblos. Ahora, justo antes de que muriera Jacob, él, inspirado por el Señor, profetizó que Dios había elegido a Judá para preservar la línea mesiánica. Ahora esta parte. Si el deseo de José de preservar su honor hubiera sido mayor que lo que Dios querría hacer por medio de él, hubiera tenido más a Judá que a Dios y hubiera mutilado a aquel en quien Dios había confiado el cetro de Mesías. No obstante, José no lo ejecutó porque Dios había dado a José la gracia de ver que el Señor utilizaría los pecados de Judá contra él para preservar la línea en lugar de cortarla. ¿Ven? Piensen en lo que anteriormente era el protoevangelio. Si José corta la línea, Dios no puede cumplir Génesis 3:15. Satanás probablemente está diciendo, jaque mate. Jaque mate. Shh. Dios no podrá firmar mi certificado de la muerte eterna. Es lo que piensa. José fue capaz de temer al que estaba por venir más que a sus hermanos porque pudo ver que Dios le había exaltado para que él pudiera exaltar a Mesías. Por lo tanto, les perdonó y utilizó la autoridad dada por Dios para protegerlos hasta su último suspiro. Amén. Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Estamos bien con esto? ¿Ve la diferencia entre la alegoría que es devastadora y
comparando y contrastando movimientos de la humillación de un santo antiguo testamentario o un evento antiguo testamentario, como esta humillación hacia su exaltación, el fluir de ese movimiento, seguía hasta la segunda persona de la Trinidad viniera. Muy bien. Ahora, mis hermanos, yo estaba en Nicaragua y encima del púlpito de Pastor Elías allá, él tenía este libro, un libro que había visto en las Filipinas en inglés y fue traducido en español. Saquen una foto si quieren, porque es bastante interesante. Ahora, este Harold L. Wilmington. ¿Estamos? Muy bien. Interesante, nadie nunca me invita para que esté en la foto. Sigamos. ¿Todo el mundo está bien? ¿Para atrás? Muy bien. Ahora, hermanos, así hermano. Ese paralelismo también es lo mismo que el tema de la tipología, o sea, es lo mismo. Sí, Okay. sí. Ujú. Muy bien. Estoy usando nomenclatura diferente, pero sí, estamos hablando del mismo movimiento. Muy bien. Ahora, estoy copiando esto directamente al libro. José, la prefiguración del Salvador. Aquí hay más paralelismos, más enriquecidos que los que acabo de compartir con ustedes. Yo puse en rojo cuando yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y voy a pedirles que ustedes me ayuden y que me articulen porque yo tengo problemas con las palabras en rojo. José a la izquierda, Jesús a la derecha. Notemos las sorprendentes semejanzas entre los dos. Ahora comienzo el plagio. ¿Estamos? Muy bien. Génesis 37:3 y Mateo 3:17. Ambos, José y Jesús, fueron amados por sus padres. Ambos se vieron a sí mismos como pastores. José fue pastor. Jesús, el pastor de pastores. Ambos fueron enviados a sus hermanos por sus padres. Ambos, según él, fueron aborrecidos por sus hermanos sin razón. ¿Por qué yo tengo un desacuerdo allá? Ambos fueron aborrecidos por sus hermanos sin razón. Los hermanos creían estar haciendo lo correcto. Por sin razón. Jesús fue perfecto. Jesús fue perfecto. José les pecó. Cuando hablaba sobre ese primer sueño y luego les dio ese segundo sueño, esencialmente él, teniendo a 17 años, estaba diciendo: ni, papi me ama más que a ustedes, ni. Es la palabra hebrea. Ni. Ambos fueron aborrecidos por sus hermanos, pero Jesús es perfecto. Jesús nunca tiene que decir lo siento.
¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, sus hermanos tramaron contra ellos. Ambos fueron severamente tentados. Ambos fueron llevados a Egipto. Ambos fueron despojados de sus túnicas. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Ambos fueron detenidos como reos. Ambos, según él, permanecieron en silencio y no se defendieron. ¿Por qué lo puso en rojo? José estaba gritando de la cisterna. Por favor, hermanos míos. Por favor. Socorro. Socorro. Pero para salvarnos, Jesús tuvo que quedar silencioso en vez de defenderse. ¿Estamos? Entonces, ambos fueron falsamente acusados. Ambos, según él, experimentaron la presencia de Dios en medio de toda circunstancia. ¿Por qué se lo puso en rojo? Que Cristo no ha abandonado la... Amén, pastor. Amén. Amén. Lama lama azaftani. Oraba, lama lama sabachthani en arameo. Muy bien. Entonces, Jesús se puso silencioso porque Él vino no para escaparse de la tortura y la muerte, sino para invitarla, tragársela. Ambos fueron respetados por sus carceleros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Ahora están pensando. ¿Ah? Muy bien. Sí. Sí. Puesto con otros dos, ambos fueron puesto con otros dos prisioneros, uno de los cuales se perdió, pero el otro se salvó. Sí. Ojalá que yo piense así. Es la razón por la cual él vende libros y yo no. Sí, mis hermanos. ¿Ven? Dos lados, o sea, dos criminales, ambos lados de Jesús. ¿Ven? Ambos estaban cerca de los 30 años cuando empezaron su ministerio. ¿Han hecho la matemática? Sí. Ajá. 13 años en la cárcel. Tenía 17 cuando él los provocó por la última vez. Ahora, los dos fueron muy exaltados después de su sufrimiento. Ambos tomaron esposas no judías. ¿Por qué tengo problema con esto? ¿Tú y yo somos judíos? ¿Somos su esposa? Muy bien. Muy bien. La mayoría me siguen. En el Nuevo Testamento, en aquel día, habrá, ¿qué? Una boda entre Jesús y su novia. ¿Pablo es parte de esa novia?
Él es que habló sobre esta novia. Efesios 5, 22 a 31. Pablo es parte de la novia. Él es hebreo. Muy bien, entonces, la novia consta de hebreos y gentiles. Muy bien. Ambos estuvieron perdidos para sus hermanos por un tiempito. Los dos perdonaron y restauraron a sus arrepentidos hermanos. Visitados fueron ambos y honrados por todas las naciones de la tierra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Estírense por un minuto y vamos a cambiar. Hay un texto de la parte de Raymond Dillard y Tremper Longman. Ambos fueron profesores en Westminster. Ellos escribieron una introducción al Antiguo Testamento y en su capítulo sobre los reyes he copiado 2 o 3 páginas porque lo que ellos hacen allá sigue reforzando lo que Jesús dijo en Lucas 24 entre sí mismo, sobre sí mismo. A continuación, vamos a ver cómo el movimiento de la humillación a la exaltación de Elías y Eliseo prefiguraron a las personas y los ministerios de Juan el Bautista y Jesús. Ahora, llama la atención que el mismo Antiguo Testamento concluya recordando a Elías y proclamando que regresaría. Aquí son las páginas. Los autores del Nuevo Testamento también recurrieron mucho a los relatos de Elías y Eliseo. Mateo ofrece un buen ejemplo de cómo los autores del Nuevo Testamento desarrollaron estos materiales. Ahora, Mateo establece paralelismos literarios entre las vidas de Elías y Eliseo y las vidas de Juan el Bautista y Jesús. Presenta a Juan como el cumplimiento de la profecía de Malaquías de que Elías regresaría. Y presenta a Jesús como el nuevo Eliseo. Los judíos del tiempo de Jesús, al parecer, esperaban que Elías aparecería literal y físicamente salido de la tumba. Por ello, cuando a Juan el Bautista le preguntaron si era Elías, replicó: no lo soy. Por lo menos al comienzo de su ministerio, Juan el Bautista no parece haber estado consciente de que estaba desempeñando el papel del esperado Elías. Por otro lado, Jesús describió a Juan como el Elías que había de venir. Mateo hace lo que puede para demostrar cómo así era. Ahora, unos paralelismos. A Elías se conocía por su manera peculiar de vestir. Cuando Ocosías envió mensajeros para preguntar acerca de Baal Zvuv, el dios de Ecrón, una de las ciudades filisteas en la costa, sus mensajeros encontraron una misteriosa figura que los envió de regreso al rey. Cuando el rey preguntó a los mensajeros qué aspecto tenía, el hombre que le salió al encuentro, los mensajeros respondieron: llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. El rey supo de inmediato por esta descripción más bien a casa que sus mensajeros habían encontrado a Elías.
Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, Mateo lo presenta diciendo la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero. Esta peculiaridad de vestimenta traía a la memoria de Elías. ¿Ah? Tanto Elías como Juan el Bautista se encontraron con un poder político hostil durante su vida. En particular, el principal antagonista para ambos fue una mujer que querría quitarles la vida. Para Elías fue Jezabel. Para Juan fue Herodías. ¿Ven cuántas pepitas realmente hay en el agua? ¿Ah? Tanto Elías como Juan el Bautista ungieron a sus sucesores en el río Jordán. Eliseo había acompañado a Elías al Jordán y pidió que una doble porción del espíritu de Elías descansara también sobre él. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu de Dios descendía sobre el Hijo de Dios. Elías fue el predecesor de Eliseo, al igual que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Lucas también menciona este tema. Cuando se le predijo a su padre Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel dijo que Juan iría primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías y que Juan cumpliría la misión de Malaquías. Le asignó a Elías que los padres reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. ¿Coincidencia? Ya no. No hay quizá ninguna sección del Antiguo Testamento que abunde tanto en milagros como el relato de Eliseo. Habiendo recibido a Eliseo por doble partida del Espíritu que tanto anhelaba, Dios demostró el poder que había entregado al profeta y dio fe del mensaje que proclamó por medio de milagros que acompañaron el ministerio de Eliseo. De igual modo, abundan los milagros cuando Dios mismo da testimonio del ministerio de su propio Hijo. La aparición de Elías se suponía que inauguraba ese gran y terrible día del Señor, el día en que Dios juzgaría a los malos y protegería y preservaría a su pueblo. Mientras Juan estaba en prisión, oyó que Jesús estaba predicando y enseñando en Galilea. Por ello Juan envió mensajeros para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo dice que Jesús respondió a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que está viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Esta lista es en gran parte una enumeración de los milagros de Eliseo. Eliseo había devuelto la vista al ciego, sanado la lepra, devuelto el muerto a la vida y llevado las buenas nuevas al desposeído. Esta lista combina los milagros de Eliseo con los del siervo prometido del Señor. Jesús le estaba en efecto diciendo a Juan: ha venido el sucesor de Elías, soy el que estás esperando. ¿Ven? ¿Más Biblia, menos cable? Espero que sí. Hermanos, los milagros no eran al azar. Con el Señor nada es al azar.
muchos de los milagros tenían que ver con ¿qué? El agua y el aceite. ¿Por qué? Baal, el dios cananeo, fue el dios de la lluvia y de la fertilidad. Los cananeos creían que Baal tenía sexo con la tierra, dejando su lluvia para que se haga a luz. No hijos, sino cosechas. Los mitos, gracias Señor por el descubrimiento en 1829, si no me equivoco, una arqueólogo, una mujer estaba en Ugarit y agarrando su tierra y una piedra, fueron 7 tablas de los mitos. De Baal y él, su padre. Entre los títulos de Baal, él se llamaba Baal el jinete de las nubes. Ellos creían, los adoradores, que él brincaba de nube a nube, dejando caer la lluvia para sus adoradores. Otro título sobre él, o de él, otro apodo, otro nombre, Dios Juez Río. Juez Río. Ahora cuando Elías y Eliseo tocan con la vara el río, ¿quién es el juez juzgando el río? El profeta verdadero del Dios único. Oh, disculpa, me muevo mucho. Cuando Elías tiene que irse, subir, ¿en qué él se va? Un carruaje de fuego. Baal, el jinete de las nubes. ¿Quién es el verdadero Dios de las nubes? ¿No habría sido un milagro más, glorioso? Un Black Hawk, helicóptero de Black Hawk, con su armas. No, Dios no se estaba hablando, Dios estaba contextualizando los milagros para una cultura que estaba tentando a su propio pueblo que creyeran que ese Dios imaginario era el Dios verdadero. ¿Estamos? Muy bien. Tengo 2 minutos para leer muy rápido una página más. Esta lista combina los milagros de Eliseo con los de... disculpen. Mateo estableció estos paralelismos entre Elías y Juan, Eliseo y Jesús. Con ello, Mateo ofrece una serie de pautas interpretativas con las que los cristianos pueden leer esta porción del Antiguo Testamento. Otros escritores de evangelios utilizan el relato de Elías, Eliseo, en formas igualmente creativas y útiles. Por ejemplo, Reyes mismo presenta una serie de paralelos entre Elías y Moisés. Moisés también había experimentado el poder de Dios en una montaña, solo para encontrar idolatría en marcha cuando descendió. Por medio de Moisés, Dios había provisto alimento y agua para Israel durante sus 40 años en el desierto, al igual que había provisto a Elías comida y bebida que lo sustentaron por 40 días. Moisés había encontrado a Dios en el Sinaí y ahora Dios guía al profeta a ese mismo lugar. Allá, al igual que Moisés, Elías experimentaría la presencia de Dios en el viento.
terremoto y fuego, la cueva en la que se refugió Elías. ¿Nos recuerda? La hendidura en la roca que ocultó a Moisés. En esa misma montaña Dios pasaría junto a ellos y ambos evitarían mirar a Dios. Ambos serían enviados a sus tareas con comisiones de servir a Dios, renovados. Tanto Moisés como Elías se quejarían de que ya habían tenido suficiente y le pidieron a Dios que les quitara la vida. Y Dios nombraría a profetas como ayuda para cada uno en ellos. Tanto Moisés como Elías todavía verían la gloria del Señor y oirían su voz en otra ocasión, en otra montaña. Allí el esplendor de la divinidad rodeó a Jesús, el Hijo de Dios, el que era el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Como Elías, Jesús había pasado 40 días en el desierto, pero a diferencia de Elías, no cayó en la desesperación. Los autores bíblicos también emparejan a Elías y Moisés en referencia al día del Señor, en el monte de la transfiguración y en Apocalipsis. Pastores, hay una serie de varios meses acá y en Apocalipsis Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. En Jesús había venido alguien mayor que Moisés y Elías combinados, y toda la ley y los profetas hablaron de él. Hermanos, gracias Señor, inevitablemente, gracias Señor, para la cuarto o quinto día, ustedes ya no me ven curiosamente. Mucho menos. Mucho menos. Hace sentido. Nos grita. Brinca de las páginas. Brinca. La sal se encuentra en todas las partes del agua. Hay que encontrar las pepitas, los trozos más condensados. ¿Estamos? ¿Preguntas o comentarios? Ya, sí, son las 9. Sí, hermano. Y después voy a orar porque ha sido un día largo. Una pregunta sí, fácil. Para los miles y si no millones que están... ¿Hay alguna diferencia entre paralelismo, prefiguración y prototipo, o es lo mismo? No tengo la inteligencia para distinguir entre sí. Esencialmente, los tres están... las tres palabras son tres maneras, creo que decir lo mismo. Sí, porque he visto que lo menciona. Sí. He visto que ha mencionado, las tres cosas. Sí. Muchas gracias por preguntar para aclarar esto. Pero sí, son tres maneras de decir lo mismo. Muy bien.